Llegamos a la segunda parte de este tema 2. De forma rápida, para recapitular, veíamos que teníamos ondas sinusoidales, al estilo matemático, y Fourier nos decía que toda onda se podía descomponer en componentes sinusoidales, en pequeñas ondas sinusoidales. Del mismo modo, en la percepción visual tenemos enrejados sinusoidales, y el equivalente del teorema de Fourier es que podemos dividir cualquier imagen, descomponer cualquier imagen, en enrejados sinusoidales simples. ¿Qué es lo que sucede en esta imagen de aquí? En este perrito que descomponemos en enrejados de alta frecuencia, enrejados de frecuencias medias y enrejados de bajas frecuencias. Muy bien, esta descomposición, lo que nos dice la teoría de los detectores de frecuencia espacial es que tenemos un fourierizador en nuestra cabeza que hace esa descomposición como parte del proceso de percepción visual. Si decíamos que los detectores de características decían que el procesamiento visual inicial es detección de características, esta teoría de la frecuencia espacial nos dice que el procesamiento visual inicial es una descomposición en frecuencias espaciales. Y ahora vamos a ver qué experimentos han probado esto. Pero primero tenemos que introducir algunos conceptos previos. Aquí os presento el método de ajuste del umbral de contraste. Cogemos un concepto del tema 9, el método de ajustes, y lo juntamos con otro del tema 3, el contraste. Entonces, ¿qué estamos buscando aquí? Estamos buscando el umbral absoluto en el que empezamos a distinguir contraste. Si os acordáis, probablemente recordéis que este Gibbs es el mismo que utilizaba para definir ese umbral absoluto, ese método de ajustes. O sea, como el método de ajustes, utilizabas un dial para encontrar, en este caso, el umbral absoluto, el punto en el que el contraste del enrejado es mínimamente visible. Entonces, utilizando este método y cambiando la frecuencia de los enrejados, es decir, poniendo enrejados más apretaditos y más holgados, podemos conseguir esta gráfica, que es la función de sensibilidad al contraste, que nos dice cómo de sensibles somos a las diferentes frecuencias espaciales. Si para nosotros es más fácil ver enrejados muy apretaditos o enrejados muy holgados. ¿Cómo interpretamos esta gráfica? Pues a más sensibilidad, mejor percepción. Podemos reconocer los enrejados a pesar de que estén más difuminados, más grisáceos. Y lo que nos dice es que nuestra sensibilidad empieza con en torno a 0,5 ciclos por grado de ángulo visual. Si no, lo que veríamos es directamente el enrejado no nos cabe en el campo visual. O sea, lo vemos todo blanco, no da tiempo a que dé una oscilación. Y a medida que va aumentando la frecuencia, aumenta nuestra sensibilidad hasta más o menos 5 ciclos por grado de ángulo visual. Si volvemos atrás, es lo que tenemos más o menos aquí. 5 ciclos de, en este caso tenemos 4, pues más o menos este sería el tipo de enrejado que vemos de mejor manera posible. Volviendo a donde estábamos, al ir probando con distintas frecuencias obtenemos que la sensibilidad va subiendo hasta tener el máximo en ese 5 ciclos por grado de ángulo visual. Y de nuevo la sensibilidad vuelve a bajar hasta más o menos los 50 ciclos por grado de ángulo visual, donde son rayitas tan juntas, rejitas tan juntas, que nos parece homogéneo. Entonces más o menos podemos ver que hay un punto intermedio de máxima sensibilidad y en 50, alguna vez lo han preguntado, 50 ciclos de grado de ángulo visual, dejamos de verlo enrejado, porque ya están muy pegadas esas rayitas. Muy bien, con esto como previo podemos entender de mejor manera los primeros experimentos. El primer experimento lo que hace es comparar una onda cuadrada y una onda sinusoidal, ambas de 2 ciclos por grado de ángulo visual, que en la función de sensibilidad caen aquí. Así que tendríamos una sensibilidad, digamos, moderada a ellas. La propuesta es la siguiente. Si en nuestra cabeza no hay un fourierizador, no hay una separación en frecuencias espaciales, ambas ondas las percibiremos de la misma manera, o sea, serán igual de fácil de percibirlas. Al fin y al cabo, a nuestro cerebro le dan igual las frecuencias espaciales. En cambio, si nuestro cerebro separa en diferentes frecuencias
frecuencias espaciales, la onda cuadrada, que al descomponerla en armónicos sinusoidales, estos estarían en otras partes de la gráfica, tiene una parte, su tercer armónico, que está en la zona de mayor sensibilidad. Entonces, como un porcentaje de la onda cuadrada está en una zona de más sensibilidad, no sería más fácil detectarla que a la onda sinusoidal, que toda la onda en sí está en esta parte de sensibilidad moderada, mientras que la cuadrada tiene una parte en alta sensibilidad. Esto es lo que se cumple, que es más fácil detectar para nosotros una onda cuadrada que una onda sinusoidal, cuando ambas son de la misma frecuencia angular. De nuevo, si volvemos a unas cuantas diapositivas atrás, podemos ver que en los ejemplos que os ponía, la onda sinusoidal y la cuadrada tienen una frecuencia parecida, 2,2, 2,5. Claramente se puede distinguir mejor el contraste entre las zonas blancas y negras cuando vemos esta onda cuadrada. No es de todo un buen ejemplo, porque sí que es cierto que esta onda tiene un poco menos de amplitud, los negros no son tan negros, son más grises, pero un poco para daros esta idea. Que lo que podría estar detrás de que veamos los cuadrados más definidos es que nuestro cerebro procesa en este tipo de frecuencias espaciales. ¿Qué nos convence? Pues hay más pruebas. El segundo experimento nos habla del posefecto de frecuencia espacial. Recordemos que es un posefecto. Es lo que sucede cuando, de mirar durante mucho tiempo un estímulo determinado, las neuronas específicas que se encargan de percibirlo se cansan y entonces lo perciben menos. La idea entonces, en este caso, fue que si hay neuronas específicas que detectan una determinada frecuencia espacial, en este caso los 5 o 6 ciclos por grado de ángulo visual, si miramos durante mucho tiempo un enrejado con esa frecuencia, se cansará. Esas neuronas se cansarán y entonces la curva de sensibilidad a las distintas frecuencias espaciales cambiará de esta manera. Si en realidad no hay diferentes canales de frecuencia, solo hay un canal, pues lo único que podría suceder es que la curva de sensibilidad baje entera. Es decir, que nos cansemos de mirar cualquiera que sea la frecuencia y en general seamos menos sensibles a cualquiera que sea la frecuencia. De nuevo, lo que ocurre es la segunda hipótesis. Al cansar a una persona de mirar una frecuencia determinada, se observa que su sensibilidad solo empeora para esa frecuencia determinada. Como si hubiese diferentes, cada montañita representa una, diferentes canales de frecuencia, diferentes entidades neuronales, por decirlo de alguna manera, que se encargan de diferentes frecuencias. Un tercer experimento lo que utiliza es la suma de ondas. Aquí tenemos una onda que se suma a esta y nos da este complejo. Y aquí tenemos las mismas ondas con la diferencia de que la fase de esta está cambiando. Si bien esta está en fase anticoseno, esta está en fase coseno. Y este pequeño cambio de fase hace que su suma sea bastante diferente. En particular, cambian las amplitudes. Mientras que esta tiene una amplitud mayor, sus montes llegan más arriba y sus valles llegan más abajo, por tanto sus negros serán más negros. Perdón, sus blancos serán más blancos y sus negros serán más negros. Esta no llega tanto, tendrá menos contraste y en principio se verá peor. Si nuestro cerebro mete todo en el mismo canal, todas las frecuencias espaciales juntas, se ve mejor la A que la B porque tiene un contraste mayor. En cambio, si se paran diferentes canales, va a ver las dos de la misma manera porque son las mismas ondas. ¿Qué es lo que sucede? Esto último que os he contado. Las dos se perciben con igual facilidad. Y bueno, a pesar de que hay bastante evidencia experimental, como podéis ver, a que tenemos un fluidizador aquí dentro, un descomponedor en enrejados sinusoidales, no se conoce su forma biológica, no se conoce qué tipo de estructura biológica tiene. No se sabe si es una neurona o un tipo de neuronas, o es una zona especial del cerebro, o es una red distribuida y difusa por todo un hemisferio. Eso no se conoce. Muy bien. Y bueno, aquí llega el momento de hablaros de lo que podría ser una ley universal de la psicología, que es qué sucede cuando tenemos una teoría, por un lado, con unas propuestas apoyadas por la investigación, que compite y que no es compatible con otra teoría, por otro lado, que tiene otras propuestas y que también tiene apoyo de la investigación.
pues sorpresa, sorpresa, estaréis cansados de verlo por todas partes, aparece una tercera teoría que sintetiza entre ambas. Es decir, llega un punto en que llega una teoría que te dice las dos tienen razón. Y esto fue lo que hizo la superestrella de percepción David Marr. Vamos a empezar hablando de su esbozo primario, que es la parte de procesamiento visual inicial dentro del modelo de David Marr. Y dejamos este tema que os he presentado al lado, pero volveremos a cómo el modelo de David Marr integra tanto la teoría de detectores de características como la teoría de frecuencias espaciales. Vamos a ello. ¿En qué consiste el esbozo primario de David Marr? Bueno, pues todo esto es muy cognitivo. Tenemos una entrada. A este esbozo primario lo que le entra es una distribución bidimensional de luminancias. Esto viene a ser una foto en blanco y negro. Entonces, esta distribución bidimensional de luminancias, el color va por otro lado para David Marr, tiene que cumplir ciertos supuestos. Es decir, para que el modelo de David Marr funcione, se asume que los cambios de luminancia, los cambios bruscos de luminancia, solo se dan en bordes. Para que algo no cumpla esto, tiene que ser un objeto bastante raro como este que os he puesto aquí a la derecha, en el que aquí hay un cambio de luminancia del azul al negro, bastante brusco, y no se está dando en un borde. En realidad esto es un continuo que sigue por aquí abajo. Sucede por una sombra. Esto no es relevante, simplemente a título informativo de deciros que el modelo de David Marr no modeliza todo, no vale para cualquier tipo de objeto. Lo importante es que este esbozo primario se divide en dos fases. Tenemos el esbozo primario bruto, que es lo que vamos a mencionar aquí en el tema 3, y tenemos por otro lado el esbozo primario compuesto o completo, que lo veremos en el tema 6 y tiene mucho que ver con la Gestalt y el tipo de principios de agrupamiento que utiliza. Básicamente el esbozo primario bruto lo que hace es coger la imagen y extraer características, bordes, puntos, líneas y terminaciones, y asignarles 4 características: posición, tamaño, orientación y contraste. Una vez hemos cogido nuestra imagen y la hemos convertido en una agrupación de este tipo de elementos bien colocaditos, pasamos al esbozo primario compuesto, que lo veremos en el tema 6, que lo que hace es agruparlos al estilo Gestalt. Vamos con el bruto entonces. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues básicamente de nuestra imagen en blanco y negro tenemos estos 4 elementos y los vamos colocando. Pues aquí este borde de la parte oscura del cero al paso al cielo, lo estoy colocando aquí y estoy cambiando sus propiedades. El contraste, la diferencia entre el negro y el blanco del propio borde, su orientación, también su posición y por último su tamaño. Aquí tenéis un poco lo que sería la reconstrucción un poco esquemática de esta señal de cero al paso con los elementos de David Marr. Y aquí tenéis un ejemplo hecho por el propio David Marr, un osito de peluche en blanco y negro y cómo se acaba convirtiendo en líneas, bordes, manchas y terminaciones. Este sería el esbozo primario bruto. Muy bien. Antes de acabar este tema nos quedan 2 asuntillos más. El primero es particular porque esta parte va después del contenido eliminado del tema 3. Entonces os tengo que hacer un pequeño previo de las células centro-on y las células centro-off, como ya mencionaba en la primera parte de este tema. Entonces, bueno, estas células os mencionaba que su centro es inhibidor y su centro es activador y su exterior es inhibidor. Se puede ver mucho mejor aquí su patrón de activación, o sea, cuando la iluminación da por el centro se activa mucho y cuando da por fuera se activa poco. En las que son de centro que se activa. Cuando el centro inhibe, ocurre exactamente lo contrario. Y aquí os las marco con diferentes colores. ¿A qué viene todo esto? A que David Marr, como base fisiológica de detector de bordes, propone la unión de células de centro on con células de centro off. De esta manera, si colocamos células de centro on y luego, un poquito cerquita, células de centro off, cuando el borde esté justo encima del centro on, el centro on se estará activando porque estará en esta posición, a la vez que el centro off también se estará activando porque el borde está tocando esta parte de aquí de fuera.
simplemente la esquinita. Entonces, al activarse la una y la otra, si tenemos una neurona después que detecta las activaciones de las dos, cuando las dos activaciones lleguen y activen la neurona Y, esta neurona está detectando un borde en esta posición, con esta orientación, y que tiene la iluminación hacia este lado y la parte sombría hacia este lado. Esta es otra de las contribuciones de David Marr, o sea, no solo proponer su modelo, sino que también llegó a que el mecanismo de detección de bordes podía ser, es una propuesta, de esta manera. Y por último, lo que ya os anunciaba al principio, David Marr reúne ambas teorías, detección de características y filtrado de frecuencias espaciales. Nos dice David Marr que lo primero que se hace es un filtrado, o sea, que las frecuencias, el procesamiento de frecuencias espaciales es algo, simplemente una separación, no se hacen más operaciones sobre ellas, y es la primera fase. Y luego es donde vendría, en la corteza visual, la parte ya de bordes, manchas, terminaciones y líneas. El propio esbozo primario. Y ya de este esbozo primario pasaríamos a problemas más complejos como curvatura, textura, movimiento o estereoscopia. Este esquema de David Marr está hecho en términos del esquema de Palmer. Es un poco para comparar lo que David Marr propuso, que fue la primera propuesta, que fue esta propuesta rompedora, esta forma diferente de entender la percepción visual, pero, como ya os anunciaba desde el primer tema, no fue la definitiva. Palmer, por ejemplo, propone otra en la que primero habla de una separación entre fondo y figura, aquí lo llama centro-entorno. Luego es donde vendría la parte de frecuencia espacial, que ya no es simplemente un filtrado, una separación, sino que hay un análisis, hay otros procesos posteriores, ya en el área visual, en la corteza estriada, y luego pasaríamos a bordes, curvatura, textura, movimiento y estereoscopía. O sea, cosas más complejas. En particular, se puede ver que lo que para Marr era una parte central, el esbozo primario bruto, para Palmer es simplemente una parte accesoria, paralela, secundaria, dentro de otro tipo de análisis como puede ser la curvatura o la textura. De aquí lo importante es que Marr unió estas dos teorías, o sea, fue el primero en hacer esta integración, esta síntesis, pero esta síntesis que hizo Marr no ha sido definitiva y modelos posteriores como el de Palmer existen y en principio predicen mejor. Y hasta aquí este tema 3. Muchas gracias.